Hola, hola perdida, ganó Quedé Milei, perdida. tenemos un presidente hace un mes, parece que son 1000 años, pero es hace un mes. Empezó con medidas de ajuste, lo primero que hizo dentro de sus principales medidas fue un ajuste, una devaluación del 118%, encarnada, digamos, en la figura del ministro de Economía, que es Luis Caputo, que es el mismo ministro de Economía que Macri, que es el mismo que pidió la deuda, chicos. O sea, es un montón, pero las obviedades a veces nos aturden tanto que por ahí nos podemos perder el eje, digamos. Saca esas políticas económicas donde uno de los principales daños que hace es la devaluación del 118% porque afecta directamente al poder adquisitivo del trabajador. Lo que decías vos, Jessica, vas al supermercado y no te alcanza, llegás y decís cuánto sale un mape de huevo. Un mape de huevo sale 3000 pesos. El año pasado salía 480 pesos en junio. Bueno, y esas cosas que nos impactan a la clase trabajadora en general, y sobre eso encima viene con un DNU y con una ley ómnibus. Por ahí nosotros hicimos más hincapié en el DNU porque vemos que en el DNU es donde más se afectan nuestra dignidad como trabajadores. No solamente porque pretenden modificar nuestra ley de contrato, que es de avanzada en el mundo, sino porque también pretenden regular sobre la ley de asociaciones sindicales, que es la que regula la actividad sindical. Primero que nada, tenemos que decir que esas cuestiones y esas leyes siempre han sido leyes que se han aprobado con debate y con mayorías especiales en ambas cámaras de diputados y de senadores, y él pretende por un decreto casi como si fuera un monarca, gobernar por decreto. Bueno, eso va a tener su discusión parlamentaria, no nos vamos a meter en eso, pero sí nos queríamos meter en cuestiones, en discusiones de fondo del decreto, ¿no? Esto que escuchamos decir como falacia ad populum, porque usamos la palabra falacia porque a Milei le encanta decir la palabra falacia. No se le cae de la boca. Cuando le hacen una crítica, para él siempre es una Así es. falacia. Que en realidad una falacia es repetir algo y relacionarlo con una causa que no es la verdadera causa, pero que se repite tanto que termina calando en el sentido común como si fuera una verdad. Por ejemplo, que lo hablábamos antes del programa. 70 años de peronismo arruinaron el país. Y se repite y eso se hace carne en el sentido común, y de repente uno debate con amigos, con conocidos, y te dicen, no, pasa que hace 70 años que el peronismo arruinó el país. Vos decís, pará, no me dan las cuentas. No nos vamos a Vamos, meter nosotros en la cuenta, pero sí. si nos metemos en la cuenta, nos damos cuenta que en 70 años pasaron un millón de cosas en este país. En 100 años que dice Milei de colectivismo, Milei, tuvimos a la dictadura que derrocó a Irigoyen, que se cansó de asesinar gente. Tuvimos a Onganía Milei, tuvimos a Videla Milei, que se cansó de detener, desaparecer y secuestrar personas y exacerbar el libre comercio y el individualismo. Y miren cómo terminamos. ¿Dónde hay 100 años de colectivismo? Entonces, bueno, eso como una introducción muy general, muy general. Y lo primero que nos metemos en esta discusión, que es histórica también dentro del desarrollo capitalista, y en nuestro país la podemos ver como las dos rutas de mayo, ¿no? Si vos para tu Estado-nación vas a generar un modelo de política económica de protección de tu industria y tu trabajo local, o vas a generar un modelo de producción por sustitución de importaciones, donde vos vas a proteger tu industria y a tu trabajo local. O, como en el 76 para acá, la valorización financiera como modelo de producción y de acumulación de la riqueza. Entonces, la primera falacia es esa. Nosotros tomamos a un economista de Cambridge, porque también tomamos a los intelectuales del campo de la burguesía, para que no nos digan que nuestro análisis es ideológico y es unilateral. Hacemos un análisis dialéctico. Entonces vamos a ver quiénes son los mejores economistas del mundo. Fuimos a buscar quiénes eran los mejores economistas del mundo. Bien, y de los economistas heterodoxos, ¿quiénes son los mejores? Y bueno, nos encontramos con Ha Hun Chan. No sé si se pronuncia así, literalmente se A mí lee se me confundió con el otro, con imagínate. O el otro, porque sea, también es claro, Chan, el otro, pero Chang. este O es sea, no, Chan. no sé cómo se diferencian, pero Sí, bueno. sí, sí. Y Chan, que es uno de los economistas heterodoxos más importantes del mundo, que estuvo el año pasado en Argentina, estuvo dando clases magistrales, presentando su libro Patada a la escalera, la verdadera historia del libre comercio. Entonces, lo que él expone con datos contundentes y brillantes, fruto de una investigación larguísima que hizo Ha Jun Chan, es que
ningún país desarrollado o de los países que conocemos como potencia económica llegaron a ser potencia económica con políticas de libre mercado. Todo lo contrario, cuando nosotros revisamos por qué Estados Unidos es potencia del mundo, por qué Inglaterra es potencia del mundo, por qué Alemania es potencia del mundo, lo que encontramos en el origen de su ser potencia es 100 años de política proteccionista. Primero Inglaterra, después Estados Unidos y después otro tipo de potencia. Entonces encontramos que lo que los llevó a ser potencia mundial fueron las políticas de protección. ¿De protección de qué? De la industria y del trabajo. Entonces eso como primer falacia, y tenemos un montón de datos también que obviamente pueden ir a la nota, leer un poco la nota e informarse. Sí, que se le sacaron el motor económico también a la nota. Sí, estamos con los Que creo que compañeros. está bueno este primer planteo, Diego, porque claro, uno cuando escuchás hablar de las potencias mundiales, y sí, pareciera no que, bueno, hay que tomar el modelo que ellos usan hoy actualmente y sin conocer, digamos, cómo es que llegaron a ese proceso, porque creo que también es algo que sabe hacer muy bien la derecha de cómo instalar discursos. Entonces decir, bueno, ser potencia mundial, para ser potencia mundial hay que... tenemos que generar libre mercado, libre comercio, sacar la mayor protección que se pueda del Estado, pero lo que no te dicen es que en realidad los primeros que están beneficiados por los subsidios y las políticas del Estado son justamente los grandes empresarios. Lo charlábamos antes del programa, y cuando vos ves el PBI, cuánto se va para los subsidios de los grandes empresarios en Argentina, se va el casi 5,7%, casi el 6% del PBI, mientras que para los planes sociales, que los ponen como el problema y que fue también un eje de campaña muy fuerte de Milei en relación a que los planes sociales eran el problema de la desgracia de Argentina, no llega ni siquiera al 1%. Entonces, cuando vemos cómo se distribuye la torta, y claramente la torta no se distribuye de cara al pueblo trabajador, como sí lo tuvimos, que también está en la nota ahí el grafiquito de cómo se dio el ingreso del salario, la participación de los trabajadores, que recién en el 50 alcanzamos esto que decimos, ¿no? El 50-50, 50% por ciento para los trabajadores, 50% para el capital. Después obviamente ha ido bajando, pero bueno, eso en su relato de decir, bueno, el libre comercio es lo que va a garantizar el éxito de Argentina y que Argentina sea un país desarrollado. Bueno, no te muestran esto que sí se muestran ustedes en la nota, cómo hubieron medidas de subsidios a las industrias, a las grandes empresas, digamos, de la intervención del Estado, el que dice que cada vez tiene que haber menos Estado. Bueno, hubo una gran intervención de los Estados-nación para el desarrollo de esos países que hoy son potencia. Sí, tal cual, digo, y lo brillante del libro, por eso él le pone pateando la escalera, porque dice, las grandes potencias mundiales aplicaron el proteccionismo y una vez que manejaron los tiempos sociales de producción, impulsaron el libre mercado. Es esto, yo tengo una fábrica, la protejo con subsidios. Si la fábrica mía produce teléfono y yo tengo una fábrica china que produce teléfono 3 veces más rápido que la mía, entonces yo le voy a poner un arancel a la importación para que el teléfono, tanto que les gusta hablar de libre competencia, para que sea una cuestión pareja vender un teléfono local que un teléfono importado. Entonces aplicaron ese tipo de políticas proteccionistas y una vez que eran potencia, que subieron por la escalera, patearon la escalera para que ya nadie pueda subir al lugar donde están ellos. Entonces eso es la reflexión que él tira, a lo cual nosotros, países tercermundistas, países en proceso de liberación, y lo traemos a Dussel en esto, si tenemos que pensar, y tampoco es lo mismo ser proteccionista en Estados Unidos como es Trump, que ser proteccionista en un país con la dependencia económica que tiene Argentina, que ha sido colonia casi toda su vida. Entonces también ahí hay una cuestión de que al capital le conviene el libre comercio de los Estados-naciones que son colonias. Ellos siguen protegiendo tu industria. Andá que te van a dejar a vos meter la soja a países desarrollados que no tienen el mismo tiempo social que nosotros. No te dejan hacer eso. No te deja, Europa no te deja, Estados Unidos no te deja. La guerra comercial que vemos entre China y Estados Unidos tiene que ver con que se ponen aranceles para poder competir
de manera más libre también. Entonces eso es como, bueno, eso es como una principal falacia. Podremos hablar, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Y de las dos rutas de Mayo. Es decir, cómo nosotros somos parido por esa contradicción de un plan de operaciones de Mariano Moreno que hablaba de industrializar el país y de crear fuentes de trabajo. Mariano Moreno. Estamos hablando de los comienzos y teníamos a un Bernardino Rivadavia, triunviro de nuestra república, que lo primero que hace es ir a pedir un préstamo. ¿Para qué? Para expandir la frontera agroproductiva. Entonces ahí ya vemos desde el origen esta disputa entre un modelo que nos incluye a todos, una Argentina para todos, con trabajo, con industria, con crecimiento, con valor agregado, donde nosotros podamos exportar nuestro trabajo y no importar el trabajo ajeno, el típico ejemplo de la lana, ¿no? El típico hecho de, nosotros producimos las ovejas, los ingleses nos venden el poncho 3 veces más caro. Y entonces, ¿qué compramos nosotros cuando compramos el poncho? Compramos nuestra lana y el trabajo del salario del inglés. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos producir nuestros propios ponchos? Obviamente vamos a una discusión, si la traemos a la actualidad podemos decir, ¿por qué nosotros no podemos producir nuestros propios satélites, nuestras propias antenas, nuestros propios routers, nuestros propios teléfonos, nuestras baterías de litio, nuestro software? ¿Por qué no podemos nosotros desarrollar nuestra inteligencia artificial? Si tenemos una materia gris, que es una formación muy especializada. La mano de obra de Argentina es una mano de obra muy calificada en la media mundial. Nuestro estado, sin ir más lejos, tiene un 40% de graduados universitarios. O sea, bueno, esas son las características que esta gente quiere venir a imponernos, pero obviamente nos vienen a imponer con falacias que han calado en el sentido común y que nosotros tratamos de ir derribando.